En Call of Duty Mobile tenemos una gran variedad de armas. Con la nueva actualización, algunas armas sufrieron cambios importantes. Por ejemplo, la M2 ahora está reventando mucho más rápido que antes, o la DRH que sigue estando bastante rota en el juego. Es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas para Ranked en la nueva temporada. ¿Te gustaría saber cuál usar? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista con las mejores armas de la temporada, sin importar tu estilo de juego. Estoy seguro que para arranque te van a servir. Antes me gustaría agradecer a Yamir Giovanni Juárez por hacerse miembro Rubí del canal. Te pasaste, brother, en verdad muchísimas gracias. También quiero agradecer a los demás miembros y a mi comunidad por estar apoyando mis videos. Nuevamente gente, en verdad muchísimas gracias por ese apoyo que están dando. En el puesto número 10 tenemos a la Chopper. Si algo caracteriza a la Chopper sin duda alguna es la excelente precisión y alcance que tiene. Claramente la Chopper es un arma lenta y ya de primeras esto a mucha gente no le va a gustar, pero si eres un jugador táctico te recomiendo que le des un vistazo. Lo que más me gusta de la Chopper es su tipo de apuntado, ya que es súper cómodo y nos da una visión bastante amplia acerca de los enemigos. No la pongo más adelante porque como te digo es un arma lenta, como te lleguen con un subfusil la verdad la cosa se complica un poco. Por supuesto que se puede rushar con esta arma, pero como andas apuntando a cada rato pierdes movilidad. Este es el código y clase de la Chopper. En el puesto número 9 nos encontramos con la CBR4. Actualmente la CBR4 es de los subfusiles más fácil de usar, pero es que además de ser fácil esta arma tiene buena velocidad y por si no fuera suficiente, buena cadencia. Si a eso le agrega su excelente precisión, estamos hablando de un arma realmente potente. Cabe destacar que esta arma desde que salió siempre ha estado buena. Lo único malo que últimamente le podemos observar a esta arma es que su daño se está quedando un poco corto. Si eres de las personas que les gusta rushar a medias distancias, definitivamente te recomiendo la CBR4. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 8 tenemos a la Type 19. Esta arma también es muy buena para rushar, sin embargo lo hace de diferente manera a la CBR4. Aparentemente esta arma no destaca tanto, es decir, mira sus estadísticas y se ve una arma normalita, pero ya jugando la cosa es diferente. A pesar de que esta arma tiene cadencia baja, no se siente mucho a la hora de estar jugando, pero sobre todo se compensa muy bien con su daño. Para ser sincero no soy fanático de esta arma, pero como puedes observar en el gameplay de fondo, está rindiendo bastante bien contra mis enemigos. Lo malo de esta arma es que se mueve demasiado al estar disparando a largas distancias. Este es el código y clase de la Type 19. En el puesto número 7 nos encontramos con la MG42. A esta arma Activision ya le ha metido varios nerfeos y sigue estando bastante rota. No existe arma más asquerosa para campear que esta arma, solamente fíjate, es que no tiene retroceso, es un completo láser. Lo más increíble es que esta arma es una ligera, es decir, pega a través de las paredes y su cadencia que tiene es que no tiene sentido. Definitivamente la MG42 para jugadores tácticos no tiene ningún tipo de rivalidad contra otras. Este es el código y clase de la MG42. En el puesto número 6 tenemos a un arma tan pequeña pero a la vez tan letal. Estamos hablando de nuestra querida Fennec. Puedes llevar una DRH, una BP50, una MG42, pero si te aparece un güey con la Fennec de frente no le vas a ganar. Y es que si no lo sabías, actualmente la Fennec se considera como el arma que revienta más rápido del juego. Eso quiere decir que actualmente de las armas meta, esta sería la más rota que podemos considerar para muy corta distancia. También te recomiendo que si le vas a usar no sea en mapas abiertos, busca que sea mapa cerrado. Este es el código y clase de la Fennec. En el puesto número 5 tenemos a la CX9. Para ser sincero, esta arma siempre ha sido de las mejores desde que salió. No es tan veloz a la hora de rushar como la Fennec, más bien parece un mini asalto con bastante cadencia, pero sigue destacando bastante. Sin temor a equivocarme, actualmente la CX9 es el mejor subfusil que existe en el juego. La Fennec puede estar más potente y todo lo que tú quieras, pero es a muy corta distancia, no tiene alcance y eso es una completa desventaja en igualadas. No hace falta que diga mucho, creo que la CX9 es de las armas que más ves. Este es el código y clase de la CX9. En
el puesto número 4 tenemos a la EM2. Definitivamente el bufeo que le dieron a esta arma la favoreció bastante y es que ahora revienta mejor. La EM2 siempre ha destacado bastante por su alcance y por su muy buena precisión. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta arma es su daño. Junto con la Oden, la EM2 es de las armas que más duro pega en el juego y eso es ventaja porque revienta más rápido a tus enemigos. Si eres un jugador que le gustan los modos como punto caliente o dominio defender, creo que te va a rendir porque realmente es muy buena a largas distancias. Este es el código y clase de la EM2. En el puesto número 3 tenemos al HVK. Sí que es cierto que esta arma Activision le ha metido nerfeos bastante buenos, pero la verdad es que sigue rindiendo. El HVK con su munición especial tiene pocas balas, pero créeme que esas pocas balas son bastante letales porque su daño es realmente brutal, su multiplicador al pecho. Si esta arma tuviera un poco más de balas con este daño, estas estadísticas, créeme que esta arma no sería de las terceras o cuartas, sería creo que la mejor. No quiero sonar muy fanboy de esta arma, pero cuando la uso me siento poderoso, hasta siento que me salen manos para poder jugar. Este es el código y clase del HVK. En el puesto número 2 tenemos a una nueva arma, hablamos de la BP50, creo que todo el mundo se lo esperaba porque en Ranked se ve en cada esquina. La BP50 destaca muchísimo por su cadencia, casi tiene 100 puntos y si a eso le agrega su excelente precisión pues ya tenemos nuevo meta. No hay mucho que decir de esta arma, solamente pruébala y estoy seguro que si no la pones como en segundo, por lo menos tercero, incluso hay gente que puede considerar como la mejor arma actualmente. Este es el código y clase de la BP50. Finalmente llegamos al puesto número 1 y como seguramente ya te lo esperabas, este se lo lleva la DRH, sigue siendo la mejor arma de todo el juego. Y es que míralo de esta manera, no es el arma con más daño, no es el arma con más cadencia, no es el arma con mejor precisión. Sin embargo, su control de retroceso y su multiplicador al pecho hacen que esta arma sea totalmente diferente a como uno puede pensar viendo estadísticas. Hablamos de que la DRH te puede reventar fácilmente de 3 simples disparos y es que a pesar de no tener las mejores estadísticas, todas las tiene aumentadas. Esta arma es perfecta para todos los modos y estilos de juego. Este es el código y clase de la DRH. No quise meter en la lista a la Grau porque considero que está a la par de la DRH, simplemente una con más cadencia, la otra con más daño. Pues nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido. También me gustaría saber cuál es tu arma favorita actualmente. Gracias por llegar hasta esta parte. Y sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima por supuesto. Hasta otro próximo video.